Gente, antes de continuar me complace decirles que este video está patrocinado por Tele Latino, una aplicación disponible tanto para Android como para cualquier Smart TV, para tener acceso a casi todos los canales disponibles en cualquier red de TV por cable, junto a una gran variedad de series y películas que actualizan muy constantemente. Así que si buscan verse alguna película reciente o su serie de preferencia, no duden en pasarse por la aplicación. Les dan hasta un mes de prueba y los precios son muy accesibles. Toda la información está en la descripción y sin más, continuamos con el video. Eres un buzo y junto a tu compañero se encuentran realizando una exploración. Terminas tu jornada y debes entrar a la cámara de descomposición antes de ir a la superficie. Una persona en el exterior abre por error la compuerta. El cambio abrupto de presión hace que los líquidos y gases de tu cuerpo se expandan haciéndote explotar. El accidente de Before Dolphin. El resultado fue una descompresión explosiva que mató de inmediato a los 4 buzos. Ante la caída de la presión, el aire y los fluidos de sus cuerpos se expandieron bruscamente y sus cuerpos se destrozaron. El operario que abrió la compuerta fue lanzado con fuerza y más adelante también murió a causa de las heridas. Esto se cataloga incluso como la peor forma de morir según la ciencia. Eres un joven hombre de 26 años que vuelve a su pueblo como cada fin de semana, después de terminar su semana laboral en la ciudad. Al pasar por la presa del barrio en el que te encuentras, notas que hay una luz sobre el agua. Después de esto, decides seguir tu camino un poco asustado e intrigado, así que aceleras el paso. Llegas a un punto en donde puedes llegar a ver algunas casas y te sientes algo tranquilo, pero tienes una sensación un poco rara. Esa sensación no se va, así que decides mirar hacia atrás. Espera un momento, esa luz me está siguiendo. Eres el hijo de una pareja japonesa estadounidense, literalmente, tienes todas las oportunidades del mundo, ya que legalmente hablando eres parte de las 2 potencias mundiales. Decides dedicar tu vida a ser un asistente de lenguaje en Japón. Una noche, mientras estabas en Japón enseñando inglés, se te mete una loca idea a la cabeza, y motivado por el diablo, decides llevarla a cabo ese día siguiente. Decides colocar una cámara oculta en el vestidor de la escuela secundaria donde trabajas. Una chica lo descubre. Terminan descubriendo todo, la policía llega al lugar y te terminan arrestando como posible sospechoso. A pesar de la inmensa cagada que has cometido, por alguna razón, terminas escapando de los problemas y solo te deportan a tu país natal, América. Llegas a tu país de origen y decides que es hora de buscar otro trabajo, pero con semejante escándalo en tu currículum como profesor decides cambiar de área, enfocándote como traductor de japonés al inglés y viceversa. Decides meterte profesionalmente en el mundo del anime y manga, de alguna manera terminas siendo el traductor oficial del anime Jujutsu Kaisen. Pese a todos los pecados que cometiste, terminas obteniendo cierta fama, incluso te terminas haciendo un canal de YouTube. Confías plenamente en que jamás volverás a ser capturado, piensas que todo ha terminado, pero no tan rápido. Eres arrestado nuevamente, esta vez por 10 cargos de... Toda tu reputación y tu vida están acabados. Te estuvieron vigilando todos estos años, caes con todo el peso de la ley y solo Dios sabe qué pasará con tu futuro. El caso de Stefan Julian Joda, alias Steady Studios. Eres un joven que decide trabajar para ayudar a tu madre y también poder juntar para comprarte una PC gamer. Ese día saliste tarde, pero no importa, te dieron un pequeño bono, sales cansado aunque feliz por lo que te dieron y ansías llegar a casa para contarle a tu madre.
Vas camino a la estación para ir a casa, pones tu playlist favorita para que no sea tan aburrido el viaje. Estás esperando el tren, pero te da un sentimiento de angustia y que algo no va bien. Piensas que quizá es la emoción de llegar a casa y ver a tu madre para contarle tu día. Vas en el camino viendo tonterías y demás en tu celular, de pronto sientes un frenado muy brusco y te golpeas la cabeza. Segundos después sale humo, la gente grita, llora, no sabes qué pasa, los ruidos de un claxon te alteran y te duermes para jamás despertar. Incidente, colapso del metro, línea 12. Luego de un día largo, ve a casa pero antes buscar al director. Al entrar a su despacho encuentras a 3 chamanes en medio de un ritual oscuro. El director y los chamanes te golpean y te torturan por 2 días para luego ofrecerte como ofrenda. Ensangrentado y lleno de cortes, escapas de tus captores y alertas a los vecinos. Al final llega la policía al rescate. Incidente, ritual en el colegio, Chosica, Perú. Un acto oscuro. El día 3 de marzo un profesor de un colegio en Chosica descubrió un ritual demoníaco. En medio de este acto oscuro el docente intentó escapar, pero los chamanes lo ataron y golpearon, raptándolo por 2 días. Le hicieron cortes por todo el cuerpo y golpearon desfigurando su rostro. Pasado esto y aprovechando un descuido de sus captores, el maestro escapa saltando a un techo aledaño para luego alertar a los vecinos. Al llegar la policía encontró diversas figuras de magia oscura. Eres una periodista, tú y tu pareja van a investigar el caso de una mujer llamada Annalí. Ya en el camino grabas a tu pareja para explicarnos sobre el caso de Annalí, que era una mujer con problemas psicológicos de embarazo, que murió en el supuesto parto. La explicación es interrumpida por una luz de lejos y espera, porque el motor del helicóptero dejó de funcionar. El helicóptero se estrelló y sorprendentemente sobreviviste y revisas el helicóptero para encontrar a tu pareja que solo ves al piloto torturado, quemado y cortado. Tienes la esperanza de encontrar a tu pareja pero de lejos ves casas, te sientes más tranquilo de que hay gente común, ¿verdad? Estás en el mismísimo infierno, no te das cuenta que estás en un bosque lleno de gente loca y obsesionada con Cristo, haciendo todo lo posible para su supuesta llegada.